Muy bien, bueno, pues ya estamos de regreso en esta transmisión del primer día de Smart Fest. Como ya les comentábamos en el momento en el que arrancamos con esta transmisión, pues estamos hablando con las voces líderes desde diferentes perspectivas para hablar efectivamente de ciudades inteligentes, pero también desde varios ángulos. En este bloque tengo el honor de tener la presencia de Eduardo Rivera, él es gerente de Regeneración Urbana y Social en Fundación Hogares. Eduardo, muchas gracias por aceptar la invitación a participar en esta primera edición de SmartFest. No, pues al contrario, muchas gracias por la invitación y pues contento de estar aquí en el Smart City. Pues vamos a comenzar con esta charla que esperamos que sea ilustrativa y que tu experiencia, que por más de una década has acumulado, pues que nos ayude también a cautivar a las generaciones que están actualmente decidiendo qué camino profesional van a seguir y pues sobre eso versará nuestra charla. Muchas gracias, buenísimo. Bueno, pues Ciudad Eficiente es uno de los bloques que se diseñaron precisamente para tener una perspectiva más amplia sobre cuando hablamos de ciudades inteligentes. Yo quisiera preguntarte que además de hablar de que la sustentabilidad, la productividad y la competitividad, pues son elementos intrínsecos de la eficiencia. Desde tu perspectiva, ¿cómo visualizas una ciudad eficiente precisamente? Pues bien, para nosotros como desde la fundación hay un elemento que es clave y que va a ser rector a cada uno de los proyectos que implementamos desde la fundación y tiene que ver con el proceso participativo comunitario. Hacer que la gente tome conciencia, digamos, de la ciudad y del entorno y del barrio donde vive y a partir de esa toma de conciencia hacer este llamado a la acción permanente en donde la gente empiece a tomar un tanto como las riendas y las iniciativas de los procesos de transformación de su territorio. Entonces me parece que ese es el concepto clave, pues, ¿no? Al hablar de una ciudad, no puedes hablar de una ciudad sin su gente, ¿no? Y justo, ¿no? Estos años de experiencia, lo que hemos venido haciendo desde la fundación es hacer este trabajo territorial, promover que vecinas y vecinos comiencen a reflexionar sobre ese entorno urbano en el que viven y luego entonces puedan también desarrollar planes de acción para poder incidir ya directamente sobre el territorio, ¿no? Me parece que ese es como el componente esencial, digamos, de una ciudad eficiente, ¿no? Claro, por este escenario han pasado ya panelistas y vamos a tener más a lo largo de estos días de diferentes países de la región, Chile, Colombia, incluso España, en Barcelona. Tú estás basado en México y México tiene sus propias características con sus propias ciudades. ¿Nos podrías platicar un poco qué es lo que hace Fundación Hogares y cuáles son las ciudades donde hasta el momento han tenido incidencia y de qué forma? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Pues la fundación ha participado prácticamente en todos los estados de la República Mexicana, pero particularmente en los últimos 5 años hemos estado trabajando mucho en el norte del país. Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez han sido como ciudades, digamos, en las que hemos hecho mucho trabajo territorial y se distingue porque trabajamos en las unidades habitacionales de vivienda social. Estos, digamos, como microuniversos que se han construido a las periferias de las ciudades y que lamentablemente pues tienen, digamos, como una poca calidad de servicios, la infraestructura básica pues es bastante limitada, la conectividad con los centros urbanos pues es deficiente y digamos que lo que nosotros hacemos es comenzar a reflexionar cómo hacer procesos de regeneración urbana dentro de estos barrios para empezar a mejorar la calidad de vida de la gente. Y ha sido muy interesante, pues, algunos casos, ¿no? De éxito, sobre todo entre Tijuana, Mexicali. Hemos desarrollado pues parques, digamos, y diferentes construcciones como centros comunitarios, pero el proceso reflexivo de la gente ayuda justamente a hacer una mancuerna muy interesante con las autoridades locales. Lo que quiero decir es un poquito lo siguiente, cuando uno hace inversión social y trabaja con la comunidad para recuperar un entorno urbano, sea el que sea, ese trabajo reflexivo en donde la gente empieza a tomar decisiones sobre el entorno, lo que provoca es justamente que exista un empoderamiento y un sentido de pertenencia hacia el propio proyecto. Y esto finalmente lo que va a provocar es blindar al proyecto para que la propia comunidad sea quien sea la responsable de cuidarlo, de conservarlo, de construir un programa alrededor de lo que vayas a edificar. Así sea un parque, un centro comunitario, una cancha de fútbol, en fin, cualquier tipo de equipamiento que hagas, si lo haces desde esa reflexión y diálogo con vecinas y vecinos, vas generando pues este blindaje. Y esto evidentemente para los gobiernos locales, pues ayuda mucho, pues, porque no hay gobierno local que verdaderamente le alcancen los
los recursos para poder mantener, por ejemplo, todos los parques de su ciudad. Y cuando generas estos procesos de empoderamiento donde la comunidad ya es un ente responsable y de observación sobre el territorio, pues finalmente te vuelves mucho más eficiente incluso en el manejo de los propios recursos, ¿no? Acabas de mencionar algo muy interesante, el proceso reflexivo que se detona en la comunidad una vez que comenzamos con un proceso de transformación o de cambio. Y aquí, precisamente en SmartFest, tenemos un bloque que se llama Ciudades Imaginarias, que tiene que ver justo cómo visualizamos desde el interior el entorno donde nos estamos desenvolviendo. ¿Qué has visto tú en las comunidades, en ese proceso reflexivo que me dices y que suena muy interesante de cómo llega una intervención a detonar una colaboración más amplia? Sí, correcto. O sea, justo en la fundación nos dimos cuenta de la importancia que tiene esta parte reflexiva formativa y desarrollamos una metodología que se llama Mejora tu calle. Y Mejora tu calle es un instrumento muy bonito porque ayuda y contribuye justo a detonar procesos de imaginación en comunidad. Y básicamente lo que hacemos es que con Mejora tu calle definimos 4 componentes de una calle. Cómo tiene que ser una calle dinámica, cómo tiene que ser una calle atractiva, cómo tiene que ser una calle comunitaria y cómo tiene que ser una calle inclusiva. Y a partir de eso le enseñamos a la gente pues todos los componentes, digamos, que se pueden ampliar en el momento en que empiezan a intervenir sus propios barrios, ¿no? Entonces suceden cosas como, por ejemplo, en el Smart City vamos a presentar el caso de un huerto comunitario en donde nosotros veníamos con una idea de hacer un proyecto que evidentemente cambia cuando el comportamiento de la gente lo que quiere es empezar con un proceso productivo dentro de su espacio público, ¿no? Pero esto finalmente te lleva pues a otros horizontes de reflexión y a otros horizontes de diálogo sobre todo, ¿no? Donde la gente empieza a reconocer realmente qué es lo que quiere y luego eso llevarlo pues a la realidad, ¿no? Entonces, realmente ha sido como muy ilustrativo, pues, ¿no? Como utilizar esta clase de metodologías que te detonan, pues, estos procesos imaginarios, ¿no? Oye, ¿qué características tienen los equipos que llegan a estas tareas y a estas áreas? Me refiero a que tradicionalmente, pues, y de manera natural, las intervenciones urbanas, pues, estaban delegadas a 2 profesiones, básicamente, arquitectos e ingenieros, pero tú eres etnólogo. ¿Me podrías platicar un poco más sobre eso? Sí, es una experiencia muy padre porque el equipo que hemos logrado armar es un equipo multidisciplinario. Hay economistas, hay antropólogos, claramente también hay arquitectos, hay urbanistas, pero es como una reflexión de cómo realmente pues necesitamos avanzar a la transdisciplinariedad. No hay realmente soluciones en una sola carrera, no hay quien tenga las respuestas completas en la mano, si lo que necesitamos es justamente como abrir no solamente como las conversaciones entre diferentes disciplinas, sino también tener ese ojo de innovación. Por ejemplo, en Mexicali, en algún momento, en un polígono, nos tocó levantar 26,000 unidades de vivienda en plena pandemia. Y además tenemos el tiempo muy corto para caracterizar cada una de esas 26,000 viviendas. Entonces, justo cuando empezamos a pensar cómo teníamos que hacer esto y que teníamos que levantar todo un equipo territorial que de mano a mano fuera levantando unidad por unidad, se nos ocurrió justo que pudiéramos comprar unos drones y empezar a hacer unos vuelos en drones para tomar fotografías, digamos, de esas 26,000 unidades de vivienda. Finalmente eso lo compactamos en 3 semanas de trabajo y logramos hacer una sistematización con una fotografía en tiempo real, pues de todo este polígono, digamos, como de actuación. Y eso en realidad pues nos lo asesoró un ingeniero que pues tiene, digamos, como poca reflexión de los temas urbanos y de los temas de arquitectura, pero son como los ejemplos de cómo la transdisciplinariedad te va ayudando pues a tomar decisiones, ¿no? Y lo más interesante fue que ni siquiera se puso en riesgo ningún agente de campo, nadie tuvo que ir al territorio en plena pandemia, digamos, a este tema que teníamos justo de las posibilidades de contagio, y son como las pequeñas reflexiones que siempre hacemos, ¿no? A mí me parece que la innovación y la juventud, junto con la transdisciplinariedad y entender que la ciudad en realidad es un catalizador de muchísimos derechos, eso provoca que las reflexiones, digamos, de las diferentes disciplinas y de las diferentes licenciaturas comiencen a entender cómo la ciudad es también ese escenario de actuación, pues de todas y todos, ¿no? Claro, es pensar fuera de la caja finalmente, Correcto. ¿no? Y también mencionas ahora el uso de la tecnología y esta transversalidad y la capacidad innovadora, porque pues muchas veces para un problema hay que buscar una solución y esa solución suele estar en la tecnología. ¿Cómo utilizan o visualizan ustedes para estos proyectos precisamente esto que me dices, de un dron o qué otro tipo de tecnología habilitadora están visualizando que les puedan ayudar? Fíjate que, por ejemplo, en Ciudad Juárez vamos a empezar con un levantamiento de campo
Y lo primero que queremos hacer es poner unas cámaras que estén grabando el parque y el espacio que vamos a intervenir, justo para empezar a aprovechar estas metodologías de trabajo que nos permitan saber quiénes pasan por ahí, si son mujeres, si son niñas, si son niños, si son adultos, qué sistema de transporte están utilizando, si pasan caminando. Y todo esto lo queremos tener como grabado para después sistematizarlo. Y particularmente estamos trabajando sobre un tema de inteligencia artificial para empezar a construir renders a partir de las narrativas de vecinas y vecinos. Típicamente, digamos, lo que nosotros haríamos es en un papel, la gente dibujaría o utilizaríamos diferentes metodologías, pasaríamos con los arquitectos para que ellos traten como de aterrizar un proyecto que esté muy cercano a la gente, y ahorita con inteligencia artificial lo que queremos es más bien construir esa especie como de storytelling del barrio, meterlo dentro de la inteligencia artificial y tratar de producir estas imágenes objetivo y que se asocien más realmente a lo que la gente está sintiendo y queriendo cuando demanda un espacio público. Entonces, en realidad, los temas de innovación pues están prácticamente en el día a día, ¿no? Pero es como parte de las experiencias que ahora estaremos corriendo en los siguientes meses, poniendo a prueba, y el siguiente año ya estaremos evaluando qué tanto nos está sirviendo pues estas nuevas formas de levantar información en campo, ¿no? Claro, y ahora que hablas de inteligencia artificial y de el poder que tiene el uso de, primero la recopilación de data y el uso de esos datos, y que mencionas corredores y espacios públicos, se cruza con otro bloque que tenemos también aquí pensado, que es el de ciudad género, que es cómo las niñas y las mujeres pueden volver a regresar a esos espacios públicos porque se sienten de entrada seguras. Es volver a tener esa propiedad del espacio público y poder ejercer un derecho tan básico como que es el del libre de tránsito. Correcto. No, y es un tema esencial, ¿no? Se ha dicho mucho en diferentes foros que el día que podamos diseñar un espacio público y una calle para que una niña de 5, de 8 años pueda transitar tranquilamente sintiéndose segura, en ese momento hemos logrado un espacio público ideal, con todas las condiciones de confortabilidad y de seguridad. Y evidentemente es un tema esencial, ¿no? La visión de género, digamos, como para el futuro de las ciudades, me parece a mí que tiene que ser completamente transversal. No es un componente del diseño, sino que es una visión y un concepto que tiene que estar desde la definición del proyecto, ¿no? Sin duda alguna. Claro, y regresando al tema central de este bloque, que es el de ciudad eficiente, al inicio hablábamos de sustentabilidad, productividad y competitividad. ¿Cómo has detectado que en estos proyectos se ha detonado un elemento, el de la productividad? Muchas veces decimos, no puedo dar lo que no tengo, ¿no? Si me siento seguro, pleno en mi entorno, pues eso se va a ver reflejado en un elemento pues tan importante como es el de la productividad y el círculo virtuoso que eso genera. ¿Qué han identificado ustedes en Fundación Hogares? Es muy interesante, sobre todo las intervenciones que tienen que ver con espacio público, automáticamente detonan otros procesos que no solamente tienen que ver con la mejora de la imagen urbana, sino que también hay grupos de vecinas y vecinos que comienzan a tener su economía de barrio y activan esta economía de barrio al momento en que tú mejoras un espacio público. Y esto, aunque no lo parezca, pues contribuye pues a que una familia pues tenga, digamos, un ingreso un poquito mucho más fuerte pues en el momento que tiene un espacio público digno, ¿no? Y por otro lado, hay un tema de productividad que nosotros medimos a partir de medir las horas de participación voluntarias que vecinas y vecinos le inyectan a los proyectos. Y es muy interesante porque en este sentido a veces se iguala uno a uno. Lo que algún inversionista mete por un peso que mete, la comunidad lo regresa en horas voluntarias de participación y de trabajo voluntario en el equivalente a un peso, pues. Y son datos muy interesantes de cómo los proyectos desde esta visión de la inversión social no solamente tiene que ver con la materia física construida, sino que la eficiencia viene, pues evidentemente desde el proceso participativo ciudadano voluntario de vecinas y vecinos que se activan por mejorar su comunidad, y es un tiempo, digamos, y un recurso que en principio no se ve, pero que está ahí, pues, y que a alguien le cuesta tiempo y esfuerzo dedicarle, digamos, ese tiempo voluntario a mejorar los entornos urbanos, ¿no? Y qué importante visibilizar esto que comentas, ¿no? Porque algo que definitivamente tiene que estar ligado a los proyectos es la inversión. Y cuando el inversionista se da cuenta de que ahí va a haber un beneficio, pues también es un incentivo, ¿no?
Correcto. Y además va conectando con un tema súper importante para las ciudades que tiene que ver con la responsabilidad social corporativa. O sea, las empresas comienzan cada vez más a reflexionar sobre su papel, digamos, en la actuación que tienen, pues para mejorar, digamos, la calidad de las ciudades. Y para nosotros, bueno, finalmente ese es como un motor y algo que nos impulsa conseguir esas inversiones de responsabilidad social, traducirlas en comunidad para que también la comunidad sepa que el dinero no cae del cielo, sino que finalmente todos los recursos son limitados y que falta una parte activa de la comunidad. Y nosotros en realidad lo que hacemos es conectar esas dos cosas, a un empresario con visión de responsabilidad social y a una comunidad que tiene la necesidad de transformarse. Y en el momento que conectas esos dos grandes temas, en ese momento nos parece que es cuando el proyecto empieza a tener como estos primeros pasos de éxito, ¿no? Eduardo, ¿cuáles son los principales desafíos que encuentran actualmente? Y te voy a dividir la pregunta en dos. La primera, actualmente, ¿cuáles son esos desafíos, retos con los que dices, este punto es donde realmente nos atoramos y hay que hacer esto? Y hacia el futuro, pensando en un futuro pues cada vez más digital, donde la tecnología, decíamos, esta transversalidad nos toca, queramos o no. ¿Cómo visualizas esas dos partes? Híjole, con los retos de los proyectos, son varios, pues, ¿no? Pero quizá uno de los más importantes es como ese llamado a la acción. Que la gente confíe y crea que en verdad puede detonar un proceso en el que va a aterrizar un proyecto que sí le va a transformar, digamos, su visión. Y eso finalmente no es otra cosa más que apatía. Pues lamentablemente nuestro país pasa como por un proceso de apatía, de desconfianza, de incredulidad. Y justo, ¿no? Nosotros lo que intentamos es como despejar esos conceptos para entonces empoderar a la gente y que reconozcan que sí son capaces de poder transformar su comunidad. Y en la visión de futuro, francamente, nos hemos imaginado muchas veces que en realidad tenemos que eficientar el diálogo de lo que pasa con los gobiernos locales y los ciudadanos. O sea, tal cual comenzar a pensar en apps que reflexionen sobre los componentes de espacio público, que tú tengas una comunicación directa con tu gobierno, que reduzcas esos niveles de burocracia. Vaya, cualquiera de nosotros, si nos dicen tienes que ir a pagar tal cosa a tu alcaldía, nos estamos echando para atrás, pues. Pero qué fácil sería cuando tienes una app, cuando puedes estar haciendo, digamos, desde ahí como controlar tu visión ciudadana, pues, de lo que te toca en tu entorno y en tu inmediatez, pues. Me parece que sería un camino como para empezar a generar nuevamente confianza en el ciudadano, ¿no? Que es algo que está, pues, bastante perdido, pues. Y bueno, pues tú que estás tan relacionado con esto, quisiera preguntarte en términos generales, ¿cómo visualizas tu ciudad eficiente? ¿Cuál es ese sueño que en algún momento esperas alcanzar y que todos esperamos que se alcance de tu ciudad eficiente? ¿Qué elementos debe de tener? ¿Cuáles son las cosas que deben suceder? ¿Los mecanismos que deben detonarse? Híjole, yo creo que se resume un poco como en esa visión de equidad, de poder construir una ciudad para todas y todos, y además como imaginarnos una ciudad, yo le digo cronotópica, que en realidad es una ciudad para los más pequeñitos y hasta el más grande. El día que tengamos una ciudad que atienda, digamos, como todos los segmentos de población y con una visión de equidad de género, creo que en ese momento estamos entrando como a esa ciudad ideal, ¿no? Y a la par hay otra serie de componentes que nos tienen que abrazar y que tenemos que comprender que la ciudad en realidad es nuestro hábitat natural como especie humana, tomando en cuenta pues las cifras que te lo dicen en todo momento, el 80% de los humanos vivimos en una ciudad. Entonces, a partir de esa definición de entender que este es nuestro hábitat, necesitamos reflexionar qué tipo de hábitat es entonces el que queremos transformar y cambiar. Entonces, para mí creo que esa sería como la ciudad ideal, ¿no? Y permanentemente dentro de los ejes de los proyectos en los que participamos, el medio ambiente nos parece esencial. O sea, todo el tiempo estamos atravesados por una eficiencia del agua, por arborización urbana, por trabajar por especies nativas en los lugares donde vayamos a tener algún tipo de actividad, porque nos parece que eso finalmente no solamente mejora la imagen urbana, sino que la gente reconoce que eso transforma su calidad de vida, ¿no? Pues es realmente impresionante lo que podemos llegar a hacer juntas y juntos, que como esto es, decíamos hace un momento, este microuniverso que suelen ser ciertas comunidades, pues nos dan una fotografía y una idea de lo que podemos hacer en grande. Entonces, bueno, pues no me queda más que agradecerte, Eduardo. Algo que quisieras agregar, algún mensaje que le pudieras dar a nuestra audiencia. Decíamos que el Smart Fest es un espacio diseñado para que las universitarias y los universitarios pues vayan visualizando hacia dónde y cómo pueden ser un agente de cambio con una mirada mucho más integral, más smart.
Pues simplemente decir, ¿no?, a todos los estudiantes y universitarios dentro de la fundación, como organización de la sociedad civil, claramente tienen un aliado, ¿no? Nosotros hemos colaborado con muchísimas universidades y lo que nos gusta mucho es cuando los jóvenes llegan con ideas de transformación. Nosotros nos gusta catapultar esas ideas. Entonces, si alguien tiene alguna idea que quiera llevar a su territorio, que quiera mejorar en su barrio, que nos busque y con todo gusto vamos a poder buscar la manera de sacar un proyecto adelante, ¿no? Fundación Hogares, cuéntanos dónde te pueden encontrar. Pues la página es así, fundacionhogares.org, y en todas las redes sociales nos encontramos como @fundhogares. Perfecto, pues Eduardo Rivera, te agradecemos mucho. Esperamos que en breve nos podamos volver a sentar a platicar porque realmente nos falta tiempo para conversar y para seguir hablando de todos los proyectos presentes y futuros. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Gracias, quédense, continuamos en SmartFest.